Santo, santo eres. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Qué gusto verte nuevamente por este medio. Espero que esta semana haya sido una semana de bendición, haya sido un tiempo donde la gracia de Dios se haya manifestado en tu vida. Creo que hoy tenemos un día muy especial. Yo creo con todo mi corazón que lo que Dios quiere compartirnos hoy, en secuencia de lo que hemos estado compartiendo las semanas pasadas, hoy es una semana especial. Hoy queremos concluir con este capítulo 5 de Gálatas. Y este capítulo 5 de Gálatas termina de una manera muy interesante. Así es de que yo te pido que prepares tu lápiz, tu cuaderno, tomes notas y te pongas mucha atención, porque lo que viene hoy es algo que nos va a llegar al alma, es algo que nos va a hablar a cada uno de nosotros en nuestro interior. La semana pasada estuvimos hablando acerca de lo que Gálatas en la primera parte nos decía: estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y después se leyeron acerca de las obras de la carne. Entonces hoy quiero terminar este capítulo 5 hablando del versículo 22 en adelante. Y la escritura nos dice: la semana pasada hablamos de las obras de la carne. Yo creo con todo mi corazón que el andar en el Espíritu debe de ser una norma para cada uno de nosotros. No un si queremos, sino si podemos, sino debe de ser una norma. Si en realidad te consideras un hijo de Dios, tú debes de caminar como norma, como algo estricto en tu vida. Debes de caminar bajo la guianza del Espíritu Santo. Por eso es bien importante que aprendamos a caminar en él. Y entonces, como decíamos, la semana pasada hablamos acerca de las obras de la carne. Las obras de la carne, como lo compartimos la semana pasada, el apóstol Pablo las estaba explicando, pero las dividimos en cuatro etapas. La primera de ellas, los pecados sensuales. Vamos a compartir un poquito, recordar un poquito de lo que hablamos la semana pasada. Los pecados sensuales, que son el adulterio, la fornicación, que en esto de la fornicación entran la prostitución, la inmundicia, que se refiere a las impurezas sexuales y a la atracción hacia la pornografía. También nos hablaba de la lascivia, que es lujuria, se refiere a los apetitos desordenados de los deleites carnales, incluyendo también como el sadomasoquismo, que es un placer al dolor, y la brutalidad, el sadismo y este tipo de prácticas. Esos son los pecados sensuales. Hablamos también de los pecados religiosos, que es la idolatría. La idolatría incluye muchas cosas, todo aquello que ponemos en lugar de, que lo amamos, que lo buscamos con una necesidad interna, como es el amor al dinero. La escritura nos enseña que el pecado no es el dinero, sino que es el amor al dinero. Este es nuestro corazón, a dónde está refiriendo su amor, su atracción. Habla también de la hechicería, habla también de la brujería. Habla entre la hechicería y en la brujería. También podemos contar lo que son las drogas, que también son obras de la carne, pero están puestas en una área del pecado, de los pecados religiosos. ¿Por qué? Porque estas obras, muchas enseñanzas, muchos que practican la brujería utilizan drogas para poderse sentir bien. Pero bueno, también tenemos los pecados sociales. Hablamos de los pecados sociales, que son las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, contiendas, disensiones, pleitos y todo ese tipo de cosas. Hablamos de los pecados personales, que son las envidias, los homicidios, las borracheras. Fíjate que estas cosas, el apóstol Pablo dice: y cosas semejantes a ella. En esto termina esta definición de lo que son las obras de la carne. Y cosas, perdón, y cosas semejantes
a estas. Esto quiere decir que Pablo no había terminado de mencionarlas todas. Quizá en ese momento, por todo lo que estaba escribiendo, todo lo que le estaba dictando a su escribano para que apuntara todo, en ese momento tal vez no se le vinieron todas las cosas a la cabeza, y dijo, bueno, y cosas semejantes a estas. Esto es lo que se refiere a las obras de la carne. Ahora, es importante, lo mencioné la semana pasada, y creo que es importante que lo vuelva a mencionar, que cada uno de nosotros debamos de poner atención a lo que son estas obras de la carne. Porque en estas obras de la carne es muy posible que en alguna de ellas nos tenga atraídos, o haya atraído tu pensamiento, tu sentimiento, haya enclaustrado tu corazón para mantenerlo haciendo ciertas actividades donde la Escritura nos dice que es un pecado que te separará de la presencia de Dios, un pecado que si tú continúas, si tú mueres, si tú llegas a tus últimos días en este pecado, lamento decirte que hasta ahí llegaste. Pero hoy hablaremos acerca de lo que es el fruto. La vida cristiana consiste en producir el fruto del Espíritu. Fíjate que me llama la atención cuando habla de la naturaleza humana, de la naturaleza pecaminosa, lo habla en plural, pero del fruto del Espíritu Santo lo habla en singular. Leamos el versículo 22. El versículo 22 dice, mas el fruto, singular, del Espíritu. Y empieza diciendo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que otras de las definiciones lo llaman como dominio propio. Dice, contra estas cosas no hay ley. Esto quiere decir que cada una de estas características de lo que es el fruto del Espíritu Santo, no hay nada que te pueda detener a menos de que tú lo determines. No hay nada de que te pueda detener a amar, a tener gozo, a tener paz, a manifestar paciencia, benignidad, bondad, a tener fe. No hay nada que te detenga a que no creas. Cada uno de nosotros creemos de la manera que consideramos que debemos creer. Y entonces, ¿qué podremos hacer? ¿Qué podemos hacer tú y yo para poder que se manifieste este fruto del Espíritu en nuestra vida? Bueno, Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 4, encontramos la siguiente. Dice, y esto es una respuesta. Dice, permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. Jesús nos está hablando. Tú permanece en mí. Lo primero que Jesús nos está diciendo, que somos nosotros los que debemos de permanecer en Él. Somos nosotros los que debemos esforzarnos para estar presentes en Él todo el tiempo. Y vuelvo a repetir lo que en alguna ocasión o en algunas ocasiones lo he mencionado. Esto no se trata de estar todo el día dándose golpes de pecho y diciendo santo, 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 sino que en los momentos en que tú tengas el tiempo y en los momentos de alguna situación, en los momentos de alguna decisión que debas hacer, tú recurras a Él primero. Que tu mente y tus pensamientos y tus sentimientos permanezcan en Él continuamente. Por eso dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Y luego hace un ejemplo. Y como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, el pámpano, esa florecita, cuando empieza a crecer la rama, cuando a través de ese pámpano sale ese fruto, el que empieza a crecer, si no permanece en la rama ese pámpano, esa florecita, puede caer. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco vosotros
si no permanecen en mí. Mi hermano, permanecer en el Espíritu no es cosa difícil. No es algo que, wow, es que esto no, yo no puedo. Cuando tú dices no puedes, no es porque en realidad no puedes, sino porque en tu mente y en tu corazón se ha definido a no querer someterte, a no querer cambiar, a no querer hacer las cosas diferentes, a no querer depender de alguien que no ves, pero que lo sabes que existe porque lo sientes. Porque cuando tú dices no puedo es porque tú ya sabes que hay algo frente de ti que te está diciendo, ven, déjame ayudarte. Pero tus pensamientos dicen, yo no puedo. Porque hay algo más que te atrae. Hay algo más que te engancha. Es por eso que necesitamos entender que el fruto del Espíritu, caminar en el Espíritu, debe de ser para nosotros, debe de ser una norma continua, una norma a diario. Es por eso que necesitamos entender los frutos. Pero me llama la atención que en el versículo 22, habla, nos relata un primer fruto, el primero de ellos, que la Escritura nos menciona como fruto. Dice, el primero de ellos es amor. Este bendito fruto del amor. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, la Escritura nos habla de la siguiente manera: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, los tres. Fe, esperanza, amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Si queremos entender por qué nos está diciendo el versículo 13 del capítulo 13 de 1 Corintios que el mayor de ellos es el amor, tendríamos que regresar al primer versículo de este mismo capítulo de 1 Corintios capítulo 13. Entonces, el primer versículo de este capítulo dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor. Vuelvo a repetir: si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Ahora, déjame decirte, hace una referencia. Si yo me dedico a buscar de la presencia de Dios, si yo me dedico a estar ahí con Él, pero no tengo amor, pero no hay en mí esa necesidad de manifestar lo que hay, esa necesidad de hacer crecer, de hacer verlo a los demás. Amor, dice, vengo a ser como un metal que suena y un címbalo que retiñe. En otras palabras, haremos ruido, pero no armonizaremos nada. Podremos decir muchas cosas, pero en realidad no estamos diciendo nada. Y hablando de este punto del amor, este pertenece al tema de los dones del Espíritu, los cuales estos dones solo se practican bajo la influencia del amor. Los dones del Espíritu. Ahora, unos son los dones, que ahorita los vamos a ver cuáles son. Unos son los dones, pero otro es el fruto. Ahora, vemos que los dones, el Señor nos los explica ahí, que son para el crecimiento, para el desarrollo. No son para nosotros, es para desarrollarlos en otros. ¿Cuáles son estos dones? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, la fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritu, lenguas, interpretación de espíritus. Todos estos dones nos los ha entregado el Señor para que nosotros los utilicemos, pero bajo la dirección del amor.
Porque cuando estos dones espirituales que se te fueron dados a ti para que los utilices para el beneficio del cuerpo, para el beneficio de otras personas, no se te fueron dados para condenar, no se te fueron dados para maltratar, no se te fueron dados para hacer lo malo o decir algo negativo, algo malo en contra de una persona, sino para levantar, para edificar. Eso quiere decir edificar, levantar y construirlo de tal manera que la persona a quien se lo estés diciendo se pueda parar firme. Sí puede ser una palabra que pueda traer una corrección, un anuncio, una advertencia para que la persona se corrija. ¿Es necesario? Sí. ¿Lo podemos hacer? Sí, lo podemos hacer. Cuando en nuestro corazón haya una buena intención dirigida por el amor, porque el amor, este fruto del amor, nosotros lo debemos de desarrollar y elaborar y manifestar a través de diferentes dones. Y dice el versículo 2: y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviere toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Esto está versículo 2 de Primera de Corintios 13. Entonces vemos cómo nos hace referencia. Podemos tener toda la fe, pero si no tengo amor, nada soy. Versículo 3: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve. De nada me sirve. Recuerda que por amor Cristo se entregó por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Recuerda que por amor a nosotros determinó obedecer al Padre y llegar a la cruz del Calvario. Yo creo que hacer un recordatorio de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros es necesario. Es necesario, porque solamente así podremos hacer las cosas de la manera correcta. Él lo hizo por amor a ti. Él lo hizo en obediencia al Padre, pero por amor a ti. Versículo 4 dice: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Versículo 5: no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. En otras palabras, el amor siempre está haciendo por alguien más, está manifestando por alguien más. Esto de que también versículo 6 dice: no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Aquí yo quiero parar un poquito en cuanto a estos versículos. No es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. O sea, el amor no busca lo propio. El amor no busca mi conveniencia. El amor sabe que aunque el amor que Dios quiere que nosotros manifestemos, Dios sabe que manifestando ese amor pasaremos momentos difíciles. Pero el propósito de Dios no es de que pases un momento difícil, sino que después de cada situación, después de cada circunstancia, tú puedas decir: Señor, gracias porque he podido ser de bendición. Versículo 7: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y versículo 8 dice: el amor nunca deja de ser. Hay personas que dicen: es que yo ya no siento amor. No, espérame. No es que no sientas amor, es que no quieres amar. Es que no has tomado la determinación de manifestar. Ay, es que yo la amo, yo lo amo de cierta manera. Algunas veces nos quedamos pensando: ay, bendito, si así es como tú amas, ¿cómo será cuando no amas?
Pensemos en estas cosas. Por eso hablábamos hace un rato de las obras de la carne. ¿Sabes que la falta de amor o el desamor también es una obra carnal? Porque son decisiones que yo determino hacer. Yo determino no amar. Yo determino no perdonar. Yo determino ignorar completamente. Yo determino hablar mal. Yo determino no responder de una manera favorable, de una manera que le va a bendecir a la persona, sino que la va a hacer sentir mal. Yo determino hacer esas obras que son obras de la carne, donde pueden entrar el odio, el resentimiento, los malos pensamientos. ¿Por qué? Porque determinaste hacerlo. Pero en el fruto del Espíritu, el primero que nos menciona la Escritura es amor. Por lo tanto, pongámosle atención. ¿Amamos? ¿En realidad amamos? ¿Sabes? Todo creyente tiene ese don hermoso de amar. Todos, pero no todo creyente tiene la disposición para hacerlo, para amar. Y cuando hablamos de amar, no estamos hablando de que con todas las personas vamos a estar de abracito y de besito con todos ellos. No. Estoy hablando de que todos tengamos un sentimiento correcto hacia la persona. Yo compartí con unos hermanos algo que yo hice. Y no recuerdo haberlo hecho por este medio, pero lo quiero decir. Por muchos años tenía un mal sentimiento en contra de una persona, aun cuando yo decía, yo no siento nada malo en esa persona. Pero me vine a dar cuenta que cada uno de nosotros guardamos allá muy al fondo, en el baúl que ponemos allá hasta el final, hasta mero adentro, donde nadie lo ve, donde sabemos de que nadie va a esculcar. Y tenía un sentimiento negativo en contra de una persona. Una persona que por mucho tiempo estuvo muy cercana a mí. Pero por situaciones de la vida se tomaron caminos diferentes. No estoy hablando de nada sentimental, no. Pero me enteré de su situación no hace mucho y decidí llamarle. Decidí llamarle porque me di cuenta de que todavía en mí estaba esa molestia, ese dolor, esa amargura que por actitudes que se tomaron causaron en mí dolores muy fuertes. Siendo una persona que la estimaba demasiado. Y entonces yo le llamé, lo saludé, pero en la conversación que tuvimos, yo le dije a él, te llamo porque quiero pedirte perdón. Quiero pedirte perdón porque a través de los años yo he guardado ese dolor y ese resentimiento y quiero pedirte perdón. Y lo hice desde lo profundo de mi corazón, que inclusive cuando se lo compartía, algunas personas se quedaron como, ¿cómo? ¿Hiciste eso? Sí lo hice. Pero lo importante de esto es no porque le iba a decir, ay, te amo como antes. No. Lo que yo quería era sacar de mí eso que me molestaba,
ese que por allá muy debajo, muy escondidito, todavía me decía, acuérdate de esto. Y me hacía tener sentimientos negativos. Muchos años hace que no le deseo nada mal, pero mi corazón no sentía nada bueno. Y entonces yo le llamé y le dije, te llamo porque quiero pedirte perdón. Perdón porque en mi corazón había esto. Perdón porque yo me dejé llevar por muchos años en este sentimiento y quiero sacarlo de mí. Y quiero pedirte perdón. Esta persona se sorprendió y me dice, no tengo de qué perdonarte, pero yo te perdono. Después de que me dijo eso, le platicamos un par de minutos más y le dije, Dios te bendiga. El haber hecho eso para mí me trajo una paz, me trajo un descanso, me trajo el poder ver la situación de otra manera, de una manera diferente. Me ayudó a pensar de una forma diferente. La Escritura nos dice que por sus frutos, Mateo capítulo 7, por sus frutos se conocerán. Esto me ayuda a entender a que si yo quiero ser reconocido, no por lo que hice de pedir perdón, pero por lo que continuamente manifiesto. Si yo quiero ser conocido de esa manera, tengo que manifestar lo que de veras, o tengo que hacer ver a otras personas lo que de veras digo que yo tengo. Entonces, por eso la Escritura nos enseña que por sus frutos los conoceréis. Un eminente predicador solía decir, encontré esto y me gustó. Dice, yo no debo juzgarlos, solía decir este predicador, yo no debo juzgarlos, pero soy inspector de frutas y tengo derecho de venir a ver el fruto que estás produciendo. Wow, cuando yo leí esto por primera vez, me quedé pensando, Espíritu Santo, bendito eres. Un predicador se presentó de tal manera diciendo, yo no vengo a juzgarte, pero se me ha encomendado una tarea. Yo no vengo a criticarte si está bien, si no está bien, pero vengo nada más a ver qué fruto estás dando. ¿Sabes? Eso es lo que el Espíritu Santo hace de continuo a nosotros. Nos examina, nos prueba, permite que las situaciones vengan a nuestra vida. Permite que algunos momentos difíciles se atraviesen en nuestra vida, porque ¿sabes qué? El Espíritu Santo está expectante para ver si el amor está presente en nosotros. Y este bendito fruto del amor, como dije yo hace un ratito, cuando yo hice esta llamada telefónica y le dije a esta persona que me perdonara, y yo sentí esa paz, esa tranquilidad, porque cuando el amor de Dios está bien puesto en tu corazón y lo haces, lo dejas desarrollarse, lo primero que va a traer es el segundo fruto que vemos: gozo, alegría, una tranquilidad que Dios quiere que tú y yo tengamos. El gozo. No podemos decir estamos gozosos, tenemos mucho amor cuando estamos todos apachurrados. No,
porque el amor produce gozo. También nos habla, el amor produce paz. Esa paz que solo Dios sabe dar. Romanos 5, capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que la fe te ayuda a amar. La fe te ayuda en el amor a sentir ese gozo. La fe en el amor te ayuda a sentir el gozo, pero también a tener paz. Porque si no funcionan estas cosas en nuestra vida, entonces debemos analizar cuál es el fruto que está en nosotros. También nos habla de la paciencia. Entonces tenemos amor, gozo, paz, paciencia. Ay, bendito, bendito, bendito. ¿Tienes paciencia? ¿Tienes paciencia con los que te rodean? ¿Tienes paciencia con tus hijos? ¿Tienes paciencia con tus seres queridos? ¿Con él, con ella? ¿Tienes paciencia con tus trabajadores, tus compañeros de trabajo? ¿Tienes paciencia en las cosas que desarrollas? Porque a todos se nos va la paciencia de cuando en cuando. A veces estamos haciendo algo y no nos sale bien y lo volvemos a hacer y no nos sale bien y lo volvemos a hacer y no nos sale bien. Como yo no sé si a ti te ocurre, pero a mí me ha pasado algunas veces de que tengo algo en la mano y se me suelta de la mano, se me cae, se me resbala. Y lo agarro y se me resbala y lo agarro y se me resbala, y entonces a mí eso me empieza a molestar. Yo voy a ser sincero, a mí me pasa. Es probable que a ti te pasa, y si no te pasa, bendito eres, qué bueno que no te pase. Pero a mí me pasa eso muchas veces, además de otras cosas que me quitan la paciencia, pero debo de entender que este fruto de la paciencia yo soy el que debo de desarrollarlo con la ayuda del Espíritu Santo. Ninguno de estos frutos serán por elaboración propia, elaboración personal. Todos estos frutos vienen porque tú estás dependiendo del Espíritu Santo, y es tu fortaleza y es tu ayuda para poderlo manifestar de la manera correcta. Por eso se llaman frutos del Espíritu Santo. Pero Él no lo va a hacer en ti nomás porque se le da la gana. Él lo va a hacer en ti y te va a ayudar a realizarlo mientras que tú te dispongas. Y de la única manera que vas a poder realizarlo es cuando tú tengas una intimidad más cercana con el bendito Espíritu Santo. Es cuando te dispongas a orar, es cuando te dispongas a buscar su presencia, es cuando le digas: Señor, necesito de ti. Porque yo creo que todos necesitamos de Él. Yo creo que todos necesitamos de Él. Y luego otro fruto que nos menciona la Escritura es benignidad, bondad, fe. Wow. Que seamos buenos, seamos amables, bondad, que seamos generosos con otras personas, fe, que le creamos a aquel que decimos en el que creemos. Y luego en el versículo 23 nos habla mansedumbre y templanza. Versículo 23 nos habla: contra tales cosas no hay ley. La mansedumbre y la templanza, ambos son muy parecidos y requieren de un dominio propio tremendo. La mansedumbre y la templanza se manifiestan en aquellas personas que son más tranquilas, más apacibles, más entendidas. Yo conozco una persona
un familiar que lo admiro por eso. Lo admiro por eso, porque es bien tranquilo. Lo he visto enojado muy poquitas veces. Es un varón que en lo personal me ha enseñado muchas cosas. Pero es tan tranquilo él. Ve las cosas de otra manera, piensa de una manera más tranquila. Así es. Y yo me he puesto a pensar a veces, pero ¿cómo es que este hombre puede hacer así? Es decisión de él. En muchas cosas de las que yo he tenido que hacer, he preferido tener paciencia, tener mansedumbre y ser tranquilo, de no ver las cosas de la manera negativa, sino tratar de ver más allá de lo que está al frente de la situación que se está elaborando. Entonces son los frutos que nos menciona la Escritura. Los volvemos a repetir. El fruto de los que nos habla es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Y entonces llegamos al versículo 24. Donde dice, pero los que son de Cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. ¿Quiénes la crucificaron? Los que son. Los que son de Cristo. Entonces podemos entender que si nosotros somos, si tú eres de Cristo, ya deberías de haber crucificado. Lo hablo para todos nosotros, yo juntamente con ustedes. Ya deberíamos de haber crucificado con Cristo toda nuestra naturaleza pecaminosa. Todas esas pasiones que nos llevan a hacer cosas desordenadas. Todas aquellas costumbres que nos llevan a amar otras cosas antes que amar a Dios. Todas aquellos pensamientos que nos llevan a dar vueltas por allá. ¿Recuerdas lo que vimos en el capítulo 2 de Gálatas? ¿Recuerdas? Quiero traerte a memoria Gálatas capítulo 2, versículo 20. Pablo estaba diciendo esto. Con Cristo, ojalá que tú y yo pudiésemos decir esto. Ojalá que tú y yo nos atreviésemos y a vivir en esta verdad. Pablo estaba diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Cómo? Pablo crucificado y ya no vive Pablo, entonces ¿quién vive? Pero él responde y dice, mas Cristo es el que vive en mí. En otras palabras, que el corazón, el amor de Pablo para Cristo era tal que determinó dejar todas las cosas por un lado. Dice, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Versículo 25 dice, y si vivimos por el Espíritu, andaremos también, caminaremos también. Por eso decíamos hace un rato que el caminar en espíritu debe de ser una norma, debe de ser un must. Yo lo voy a hacer, me determino a hacerlo, no importa lo que pase, yo voy a caminar en Cristo. Y no, vuelvo a repetir, no es de todo el tiempo estar de rodillas y dándose golpes, no, es que tu corazón esté centrado en Él primeramente y tus actitudes manifiesten lo que hay en ti, y si Él está en ti, no puedes manifestar ninguna otra cosa. Que tu hablar sea Él, que tu pensar sea en Él, que tu caminar sea con Él.
Eso debemos hacer. ¿Cuál es el problema por el cual muchas personas todavía tienen algunos sentimientos negativos? Y es porque no se han atrevido y no se han determinado a desarrollar el fruto del Espíritu. Nos habla de un fruto con diferentes manifestaciones: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Todas esas son las obras que debemos de manifestar. Versículo 26, y dice, termina este capítulo diciendo en el versículo 26: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. En otras palabras, está diciendo: no dejes que la arrogancia te levante el pescuezo, te levante el cuello. Es que yo soy así. Si tú tienes una buena relación con el Espíritu Santo, qué bueno, manténlo. No presumas de ello. Si tú tienes una buena relación con el Espíritu Santo, no es para que tú ya no puedas hablar de ninguna otra cosa. No, tampoco vayamos al extremo. Tus conversaciones sean amenas, sean diferentes, pero en todo centrado con el Señor. Que tus pláticas puedan tener diversidad de temas. Qué bueno, y ojalá tú puedas hacerlo de tal manera que las demás personas se sientan agradable contigo, porque puedes platicar con ellos de temas dentro de los parámetros de la decencia. Pero que en tu corazón nunca se olvide que ahí está el Señor. Que tu corazón nunca se olvide que ahí también puede estar el Señor en una plática común. Y tu amor por Dios y por las personas las haga sentirse cómodas contigo, porque desafortunadamente en muchas ocasiones hemos querido lucir de que somos tan espirituales. Porque por un lado podemos ser muy espirituales en esto, pero cuando se presentan otras cosas, como que la espiritualidad cambió de color. Entonces yo te invito a que tú seas ameno en todo y que puedas platicar de muchos temas. Hay personas que le puedes entablar cualquier tema y siempre están bien. No son personas de doble sentido, no son personas de doble pensamiento. No son personas que se alegran en la maldad de otras personas. No, son personas rectas. No comparten algunos pensamientos, sentimientos con otros. Me ha tocado platicar con personas. Me ha tocado decir, bueno, yo no pienso de esa manera, está bien, es tu forma de pensar, respeto eso, pero es tú, yo no. Pero no por eso tendremos una actitud o un sentimiento donde nos hagamos sentir arrogantes, vanagloriosos. Y entonces termina diciendo, porque si actuamos de esta manera, termina este versículo 26 diciendo, envidiándonos unos a otros. Yo creo que la arrogancia es una manifestación de una envidia interna. Querer presentar, querer manifestar más de lo que otros tienen, de lo que otros saben, de lo que otros sienten. Yo creo que la arrogancia provoca. La arrogancia
discrimina. La arrogancia desestabiliza a otras personas. Y entonces este capítulo 5, nos dice, no seamos. Y el versículo primero del capítulo 6, que vendrá la próxima semana, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle. No dice reprenderle, dice restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces ves cómo el fruto del Espíritu, su propósito es envolvernos, su propósito es unirnos a todos, manifestando amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, mostrando, manifestando todas estas actitudes, pero para la unificación, el crecimiento, el desarrollo mutuo del cuerpo de Cristo. En otras palabras, Dios quiera que lo que estoy compartiendo contigo te ayude, te empuje a ti a crecer también más en esta área, para que cuando nos veamos tú y yo en alguna área que tú me puedas presentar, esto me ayude a mí para crecer también, porque lo que tú has aprendido también es enseñanza para mi vida, anhelando y deseando que esto que yo he aprendido también pueda ser enseñanza para la tuya, porque de eso se trata, de que nos tomemos de la mano y caminemos y que crezcamos y que nos ayudemos. Ese es el fruto del Espíritu, a diferencia de las obras de la carne. Las obras de la carne son por sentimientos personales, las obras de la carne son por sentimientos envidiosos, las obras de la carne es porque yo soy el que quiero. Cuando el fruto del Espíritu es porque yo te entrego. Eso hizo Jesús. Él se entregó. Jesús, yo creo que sí le enseñaba continuamente a sus discípulos y les hablaba del Padre, pero les decía, hay tantas cosas que dice la misma Escritura que no se pudieron escribir porque no alcanzarían todo el papel del mundo para poder escribir todo lo que Jesús hizo. Entonces hay muchas cosas que no sabemos, pero es posible que Jesús en algún momento se pudo detener con sus pastores, con los discípulos, y decirle, mira, tú tienes que corregir esto y esto y esto y esto, y tú tienes que corregir esto y esto y esto, y me agrada que tú hayas cambiado de esta manera. Quizá en algún momento los tuteó en esa magnitud. Algunos de ellos pudieron haberse sentido incómodos porque dijo algo a sabienda en frente a los demás, pero tal vez los agarró separados. Hoy Dios quiere hablar a tu corazón. Hoy Dios quiere llamarte a ti. Hoy Dios quiere decirte, revisa tu corazón. Revisa si el fruto del Espíritu, iniciando por el amor, está en ti. Si ese primer fruto se manifiesta en ti, muchas cosas pueden pasar a tu alrededor y no te van a lastimar. Porque el amor todo lo cubre. El amor lo protege. El amor no se envanece. El amor no llama las cosas para sí mismo, sino que el amor te las entrega y te ayuda a crecer. El amor te enseña a caminar correctamente. Y eso es lo que Jesús quiere con nosotros. Y eso lo logramos manteniendo una buena relación con Él, a través del Espíritu Santo.
Aunque yo sí creo que estos frutos los manifestamos, los manifestamos nosotros, es por la ayuda, es por la intimidad, es por la relación que tenemos con el Espíritu Santo. Y le decimos: ayúdame, enséñame, corrígeme. Yo quiero caminar como tú quieres que yo lo haga. Y el Espíritu Santo nos ayuda a caminar. Hoy yo quiero hacer una oración contigo. Probablemente tú necesites alguno de estos frutos. Probablemente tú dices que tienes amor, pero no tienes paz, no tienes gozo. Entonces, ¿cuál es tu amor? Pero el Espíritu Santo te quiere ayudar y te quiere enseñar a que tú puedas crecer en eso. Lo podemos hacer fácil. ¿Me permites hacer una oración contigo? Si tu respuesta es sí, te pido por favor que repitas conmigo esta oración y digas: Señor Jesús, hoy reconozco que te necesito. Hoy reconozco que he fallado, he pecado y he hecho lo malo delante de ti, delante de los hombres. Te pido perdón por estas actitudes equivocadas mías. Y Señor Jesús, renuncio a cada una de estas actitudes, a estos pensamientos, a estos sentimientos, a estos deseos incorosos, deseos carnales, a estos deseos vengativos. Renuncio a ellos en el nombre poderoso de Jesús. Renuncio a la ira, a la contienda, a todas aquellas cosas que me han separado de muchas personas. Te pido perdón por haber actuado de esa manera. Y Señor Jesús, me quiero acercar a ti. Te entrego mi corazón, te entrego mi mente, te entrego todo lo que yo soy, todo lo que yo represento. Lo deposito en tus manos, Señor. Y quiero aferrarme a ti. Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, enséñame, ayúdame, yo quiero aprender. Me esforzaré por aprender de la mejor manera. Señor Jesús, gracias por morir en la cruz del Calvario. Y en amor me diste perdón. Y en amor me libraste de mis maldades. Perdonaste todos mis errores. En amor me diste salvación. Y hoy tengo vida eterna. Señor Jesús, muchas gracias. Padre amado, gracias por enviar a tu Hijo a morir por mí en la cruz del Calvario. Hoy te recibo como mi Señor, como mi Padre. Jesús, eres mi Salvador. Espíritu Santo, te recibo como mi guía. Amado Dios, bendito Dios, gracias, porque hoy puedo entender que te necesito a ti más que lo que puedo necesitar de las cosas terrenales. Y te doy a ti todo el honor y la gloria. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si tú hiciste esta oración juntamente con nosotros, te pido un favor. Mira, en la parte de abajo de tu pantalla, ahí vas a ver nuestro correo electrónico, vas a ver nuestro número de teléfono. Por favor, escríbenos, por favor, llámanos. Nos gustaría saber de ti. Quisiéramos poderte ayudar, quisiéramos poderte dirigir en alguna otra oración, en alguna otra necesidad espiritual y crecer juntamente contigo, porque este es nuestro propósito, de que tú y yo podamos crecer, de que tú y yo podamos caminar de la mano y de que tú y yo podamos engrandecer su reino y exaltar su nombre sobre todas las cosas. Ese es nuestro lema, engrandecer su reino y exaltar su nombre sobre todas las cosas. Pues bien, quiero darte las gracias por permitirme estar este tiempo contigo. Te bendigo, te bendigo, te bendigo. Que la gracia del Todopoderoso esté contigo, que el Dios de la gloria se manifieste en tu vida todos los días, que esta noche tú puedas descansar tranquilamente sabiendo que tú estás bien con Él y que Él tiene cuidado de ti.
Te bendigo y te espero el próximo domingo a las 10 de la mañana. Que Dios te bendiga y te guarde. Hasta luego. Adiós.